Bienvenidos a este nuevo episodio de ASIPI Podcast denominado El juego de la pelota en Mesoamérica. La ulama de cadera, parte 1. Bienvenidos a este espacio del Comité de Conocimientos Tradicionales, Recursos Genéticos y Especialidad Tradicional Garantizada de ASIPI. Me siento muy entusiasmada y motivada de conversar hoy con Jorge Gustavo Gaicedo, reconocido especialista internacional en patrimonio cultural inmaterial por más de 34 años. Hoy vamos a conocer, a aprender, a entender todos los pormenores de una expresión cultural y ancestral conocida como ulama de cadera. Jorge Gustavo, entre otras y muchas cosas, es representante de la Enciclopedia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que es una organización adscrita a la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural vivo. Su trabajo se ha centrado en documentar, en investigar, en promover tradiciones, conocimientos y expresiones culturales que forman parte de la identidad de numerosas comunidades. Por eso, pues hoy decidimos hablar de este patrimonio cultural vivo, relacionado con propiedad intelectual y desarrollo sostenible, hablar sobre el ulama de cadera. Pero antes de iniciar ya la parte histórica y la relación con la propiedad intelectual, me gustaría, para los que no entendemos y no habíamos escuchado acerca de este término, que Jorge nos cuenta de qué se trata. ¿Es un juego, una ceremonia, un ritual? ¿Cómo se juega? ¿Y qué representa emocionalmente para la comunidad que lo practica? Jorge Gustavo, muchas gracias por estar aquí contigo, pues para hablar del patrimonio cultural vivo, la propiedad intelectual y desarrollo sostenible, y hablar en específico del ulama de cadera. Pero quisiera hacerte la primera pregunta para los que no sabemos, no habíamos escuchado este nombre. ¿De qué se trata? ¿Es un juego? ¿Es una ceremonia? ¿Es un rito? Nos gustaría entender cómo se juega, qué representa emocionalmente para la comunidad que lo practica. Correcto. Bueno, Milagros, pues muchas gracias, al igual que a ASIPI, por la invitación para platicar de este tema que es sin duda apasionante y sobre todo pues para lo que nos ocupa, que es la materia de propiedad intelectual, y cómo este tipo de expresiones pues tienen un nuevo campo de acción en México. Específicamente el ulama de cadera es una reminiscencia directa del juego de pelota mesoamericano. El juego de pelota, existen vestigios del Manatí, que es una zona arqueológica con 1600 antes de Cristo, es esta zona arqueológica, es decir, es un juego que tiene 3600 años pues documentados y con una trazabilidad desde ese punto hasta el presente, y hoy en día se resguarda en el sur de Sinaloa. El juego llegó a tener una consolidación muy especial, a diferencia de otros lugares del mundo. Aquí sí se practicaba de forma masiva y estructurada un deporte. Esto hace 500 años, que era antes de la llegada de los españoles. Las civilizaciones originarias pues ya tenían muy desarrollado lo que era el juego de pelota. A la fecha hay más de 2.500 canchas descubiertas, es decir, espacios donde se practicaba este juego de pelota, y hay documentos que dan cuenta de tributos de más de 8,000 pelotas, ¿no? Es decir, había una industria alrededor del juego, existían las canchas, existían los jugadores, existía la infraestructura y toda la pasión que había alrededor de un deporte, ¿no? Pero evidentemente, pues al ser una actividad tan vinculada a la cultura, pues cuando se realiza la conquista, pues uno de los objetivos era la asimilación de la cultura, y en ese sentido el juego pues se constituía como un reto
que no fue fácil incorporar para los españoles y por tanto decidieron erradicarlo. Se persiguió y se prohibió, pero en algún lugar de México, es decir, en el estado de Sinaloa, que por sus características geográficas rodeado de montañas, y el cual solo era accesible por el mar durante un par de siglos, eso facilitó pues que se conservara la práctica de este juego en las rancherías, es decir, en poblaciones muy pequeñas, en donde pues se mantuvo hasta el día de hoy. Definitivamente es una tradición, una manifestación, ¿verdad?, cultural que ha sobrevivido por tantos siglos. Cuando se piensa en patrimonio cultural, ¿qué se imagina uno? Uno se imagina sitios arqueológicos, ¿verdad?, monumentos, museos, pero entender lo que dices, tantos años en donde ha podido sobrevivir el ulama, pues nos dice muchísimo, ¿verdad? Y tal vez detenernos un poquito aquí en la historia y tal vez que nos expliques qué evidencias muestran la importancia que tuvo el juego de pelota en las civilizaciones mesoamericanas y cómo es que lograron esas comunidades del sur de Sinaloa mantener viva la práctica, como dices, hasta después de la colonia, de la conquista. ¿Qué elementos particulares tiene que se ha logrado permanecer en la actualidad? Bueno, los elementos del patrimonio cultural que existen, además de las canchas de juego de pelota, existen también vestigios en códices, que son los libros de los pueblos originarios. Evidentemente hay yugos, hay ofrendas, hay pelotas de piedra, vestigios de pelotas como la que refería del manatí. Hay una gran cantidad de antecedentes históricos que están ahí perennes, afortunadamente. Respecto a la conservación, bueno, pues en principio, como se mantuvo oculto durante la colonia, es decir, durante los 300 años en que México era el virreinato, pues evidentemente no hay documentación sobre ello, más que la historia oral y la transmisión de generación en generación. El patrimonio inmaterial, como bien refieres, pues son estos lugares, estructuras que existen, y el inmaterial son conocimientos, habilidades y técnicas que se transmiten de generación en generación. Entonces, aquí lo que sucedió es que se transmitió el conocimiento para elaborar la pelota de hule, que es un proceso natural de vulcanización que tiene 3.600 años. Solo para dar una referencia, Goodyear inventa la vulcanización que conocemos hoy en día en 1890. Entonces, tenemos un proceso de vulcanización que patenta Goodyear en 1890 frente a un conocimiento de recursos genéticos con conocimientos tradicionales de 3.600 años que tiene pues, la región mesoamericana o del Anáhuac, y por eso Nica Anáhuac o Nicaragua y es la frontera sur, y hacia el norte pues se extiende hasta los grandes lagos, ¿no? Por ejemplo, Michigan, pues es Michihuacán, que es lugar donde hay peces, ¿no? Y el nombre, Gustavo, ahí me surge una pregunta. ¿El nombre Ulama tiene alguna relación con hule o qué sí significa? ¿De dónde salió esa palabra? Que lo que refiere es que es Ulamalistli, sería el nombre correcto, y que es la sangre del hule, porque, bueno, pues como saben, el látex se extrae de la corteza del árbol de hule, hay que golpearlo y se va extrayendo. Se calienta, se mezcla con un tubérculo que tiene un alto contenido de un alto contenido de azufre, y gracias a eso se vulcaniza el hule. Esa es la fórmula que permite la vulcanización. Aparece en todo lo que has dicho, me parece hay una idea muy poderosa, que el verdadero patrimonio, o sea, no se exhibe, o sea, no lo encontrás ahí en una vitrina, está en las comunidades, en las personas
¿verdad? Que lo practican, que lo enseñan, que lo transmiten. Podemos afirmar entonces que estamos ante una tradición viva y no simplemente ante una recreación cultural. ¿Cómo analizas ese punto? Es correcto. De hecho, mira, yo creo que sí es importante primero definir que las comunidades no preservan las expresiones culturales, son las personas dentro de las comunidades quienes preservan elementos, conocimientos, habilidades y técnicas. Esto es muy importante distinguirlo porque si no se enfoca en las personas y si no se hace este hincapié, entonces los esfuerzos son vanos porque se trabaja a nivel comunitario, pero la comunidad no necesariamente, el conjunto de individuos poseen esos conocimientos, habilidades y técnicas, ¿no? En el caso del Ulama, sí, afortunadamente siempre hubo una transmisión, te decía, de la pelota, de la elaboración de la pelota, de la elaboración del fajado, que es todo el conocimiento relativo a la práctica del juego y la protección del cuerpo para practicarlo, es decir, para el golpe bajo y el golpe alto. La pelota pesa 4.5 kilos. Wow. Y pues la tienes que golpear con la cadera, entonces comprenderás que hay una técnica para hacerlo y existen protectores también para ello. Y obviamente también lo que son las reglas y el espacio de juego, junto con la puntuación, que es una puntuación muy particular, que todo ello son vestigios de las culturas originarias, de las culturas prehispánicas. De hecho, para ocultarse, sí te puedo decir que tuvieron que omitir el taste, el tlashti, que es el campo de juego de pelota, es decir, esta estructura en forma de I latina, que tiene dos taludes laterales, algunos con aros, otros sin aros, pero que, pues bueno, para efectos prácticos sirve muy bien para el juego, pero que para efectos de ocultarse, pues simplemente utilizaron un terreno de 50 metros de largo por 5 de ancho, pero sin taludes. De esta forma, pues pudieron ocultarlo, o sea, no hubo forma de detectarlos durante estos 300 años del Virreinato de México. Interesante, Gustavo. Sí, definitivamente 4.5 kilos no es fácil, es toda una técnica. Interesantísimo ese dato. Ahora quisiera que podamos analizar la visibilidad y la justicia cultural referente al ulama de cadera, porque durante las últimas décadas el ulama ha ganado visibilidad nacional e internacional. Sin embargo, considero que la visibilidad y el beneficio no siempre son lo mismo. Entonces, me gustaría que nos hablaras con respecto a cómo el ulama comenzó a incorporarse a espectáculos turísticos y actividades, ¿verdad?, de gran escala. ¿Qué beneficios generó, si es que lo generó, para la difusión de la práctica? Y si hay problemas que surgieron, pues que nos contés y abordamos este tema para ver cuál ha sido la difusión del ulama de cadera en los últimos tiempos. Por supuesto, sí, yo creo que lo fascinante, bueno, evidentemente pues, hablar de la historia es increíble, sobre todo entender que estamos frente a una práctica con 3.600 años de antigüedad, y eso pues ya es algo único quizás en el mundo, ¿no? No conozco ninguna práctica que tenga una trazabilidad tan clara hacia el presente, ¿no? Hasta el presente. Evidentemente, el juego sobrevivió en estas rancherías. Las rancherías son poblaciones de menos de 100 habitantes que están distribuidas en el sur de Sinaloa. Habían 12 rancherías que practicaban el juego. Y bueno, pues era una forma de convivio y de identitaria de ellos. Sobrevivió, es importante señalarlo, gracias a la apuesta que se hacía dentro del juego, que también es una tradición prehispánica. Y bueno, pues eso le dio, digamos, lo mantuvo durante el tiempo. Cuando llega un cineasta joven, un joven que estaba estudiando, cine, se enfrenta al juego, o sea, gracias a don Miguel Valadez, que era el cronista de Mazatlán,
pues se enfrenta al juego, este cineasta, que es Roberto Rochín, pues decide hacer una película y se tarda 10 años en hacer tomas, en hacer el guión, en fin, y presenta la película el Ulama, el juego de la vida y la muerte. Esta película, bueno, finalmente la logra estrenar en el contexto del Mundial de Fútbol de México 1986. Causa un gran revuelo, la gente se da cuenta de que existe, el documental fue multipremiado, en fin, le dio una gran visibilidad. Fue el primer gran documental de México en términos comerciales. Esto evidentemente pues no pasa desapercibido para empresarios turísticos como el Grupo Xcaret, que en 1997 construyen el primer campo de juego de pelota después de 500 años. Es decir, wow, después de la llegada de los españoles construyen un campo de juego de pelota. Pero eso presentaba un reto. Yo puedo pues ahorita recrear y construir una pirámide, ¿no? Pero eso no significa que sepa cuál es su funcionamiento, cómo se articula y qué sucede dentro, ¿no? El caso del juego de pelota es aún más crítico. ¿Cómo se juega? ¿Qué implementos se utiliza? ¿Y quiénes lo pueden habilitar? Evidentemente, sin los jugadores no puede existir esa expresión. Y entonces, bueno, fueron a Sinaloa, se los llevaron al parque para darles un trabajo pues remunerado, para que dieran una práctica diaria. Evidentemente, pues fue muy agradable para ellos, ya que eran jugadores, y les dio mucho gusto hacerlo, pero aquí empezamos a tener algunos de los retos que implican la turistificación de las expresiones culturales. El primer elemento, la pelota tiene una vida de 20 años, pero tiene una vida de 20 años porque juegan una vez a la semana, es decir, 52 juegos al año, que traducido en 20 años se vuelven 1000 juegos. Cuando tú lo llevas a un parque temático que tiene exhibiciones diarias, pues la vida de la pelota se reduce a 3 años. Se reduce a 3 años porque en esos 3 años ya cumpliste los 1000 juegos de vida de la pelota. ¿Qué pasa entonces? Que empieza a haber una demanda de pelotas que no existía, no existe en las comunidades una industria o una producción estructurada para responder a la demanda, y entonces empiezan a tomar pelotas de los equipos existentes, de tal suerte que también afecta la práctica local, ¿no? Entonces es muy interesante porque por surtir el mercado comercial, pues empiezan a extraer pelotas, incluso las necesarias para mantener el juego en la localidad. Luego viene el otro problema, que esto no fue una migración deseada ni buscada. Normalmente la gente pues, que migra busca mejores oportunidades económicas o laborales para sí mismo y por ello migra. También hay otras circunstancias, pero fundamentalmente por eso. En este caso no hubo una migración por una búsqueda de trabajo, pues los llevaron literalmente porque eran los únicos que podían hacer el trabajo, pero pues ellos no necesariamente querían migrar, estaban muy contentos en su comunidad, extrañaban a su familia, a sus amigos, y entonces se regresan algunos de los jugadores, lo cual crea en el parque un sentido de urgencia, de no quedarse sin jugadores, y le piden a los jugadores que le enseñen a otros jugadores. Estos jugadores a su vez le enseñan a jugadores del parque, a personas del parque que se convierten en jugadores, y bueno, pues con ellos se va supliendo las exhibiciones. Eventualmente despiden a estos jugadores recién enseñados, o estos jugadores migran, pero ya no son parte del parque, pero tienen el conocimiento, la habilidad y la técnica para practicar el juego, y se ponen a dar exhibiciones comerciales fuera del parque, en hoteles, plazas y otros lugares, ¿no? Entonces tenemos un fenómeno súper interesante porque la construcción de un espacio turístico crea una demanda, crea un sistema que a su vez genera, por un lado, la escasez en la localidad, pero por otro lado también un desorden en cuanto a la distribución del juego y en cuanto a la representación del juego, ¿no?
Los esperamos en la segunda parte de este episodio.